El siguiente segmento es, clasificación, F, formativo, educativo cultural, A, apto para todo público. Bienvenido a Hora de Estudio Bíblico, con nuestro maestro el Dr. Lehman Strauss. Este estudio es el resultado del tiempo personal con el Señor, el ministerio pastoral y la experiencia en conferencias bíblicas del Dr. Lehman Strauss. Él nos instruye y alienta con la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, el Dr. Strauss. Bienvenidos, queridos amigos, a nuestro programa. Vamos a considerar hoy la pregunta número 7 respecto a la persona y la obra del Espíritu Santo. Alguien nos escribió preguntando lo siguiente: encontré 3 pasajes del Nuevo Testamento en los cuales las bebidas alcohólicas se mencionan en relación al hecho de ser llenos del Espíritu Santo. ¿Podría usted explicarme esto, por favor? Bueno, vamos a intentarlo. La primera referencia al respecto se encuentra en Lucas 1:13. Dios había enviado un ángel para anunciar a Zacarías y a su esposa Elizabeth que tendrían un hijo y que sería llamado Juan. En Lucas 1:15 leemos: no beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo. Aquí no encontramos nada que arroje luz sobre la pregunta hecha. La analogía está simplemente mencionada. Sin embargo, algo podemos extraer de otro pasaje en Hechos 2:4. Aquí Lucas nos dice que los discípulos de nuestro Señor estaban llenos del Espíritu Santo. Algunos de los que estaban allí dijeron: estos hombres están llenos de mosto. Pero Pedro les respondió que no estaban ebrios como ellos suponían. Ahora, si usted une estos dos pasajes, Hechos 2:4 y Hechos 2:15, se puede ver la analogía, el hecho de estar ebrio y el hecho de estar lleno del Espíritu. Ahora, ¿qué hizo que la gente pensara que la conducta de los discípulos podría estar relacionada con la ebriedad? Bien, el exceso de bebida estimula las fuerzas físicas, mentales y emocionales del hombre, llevándolo a decir o hacer cosas que de otro modo no haría. Cuando los hijos de Dios están bajo el control del Espíritu Santo, éste les capacita para realizar las obras poderosas de Dios. En Pentecostés, allí en Hechos 2, los fenómenos milagrosos de hablar en lenguas no pudieron ser comprendidos ni explicados por los inconversos, para quienes era más sencillo concluir que tal comportamiento provenía de personas ebrias. En realidad, los discípulos del Señor estaban llenos del Espíritu Santo. Ahora, la tercera vez que aparece esta analogía la encontramos en Efesios 5:18. Pablo dijo: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Aquí se nos presenta un contraste. Una persona ebria está controlada por la bebida alcohólica. Una persona llena del Espíritu Santo está controlada por el Espíritu Santo. El ebrio se comportará diferente a una persona sobria. Y un cristiano lleno del Espíritu manifestará su semejanza a Cristo, algo que el hombre natural no puede hacer. Ser lleno del Espíritu es dejar que el Espíritu controle todas nuestras facultades. Ahora, no cometa el error de buscar tener más del Espíritu. No podemos tener una parte de Él porque la Biblia dice que Dios ha dado el Espíritu sin medida, es decir, sin límite. Nuestro problema no consiste en tener más del Espíritu Santo, sino en permitir que el Espíritu controle más de nosotros. Por lo tanto, ser lleno del Espíritu es ser controlado por el Espíritu Santo. Esta fue la explicación de la analogía entre la ebriedad y el ser lleno del Espíritu Santo. Vamos a continuar ahora con nuestro estudio de la primera epístola de Juan. Estamos examinando las razones por las cuales esa carta fue escrita. Ya hemos visto alguna de ellas. En versículo 3 del capítulo 1 leímos: para que tengamos comunión, la comunión que comienza con una correcta relación con Dios por medio de Jesucristo y se extiende hacia otros creyentes y hacia algunos temas muy prácticos. Luego, en el versículo 4 del capítulo 1, vimos otro objetivo de la carta. Fue escrita para motivar el gozo entre el pueblo de Dios. Estas cosas os he escrito para que vuestro gozo sea cumplido.
También hemos considerado en programas anteriores la tercera razón que está en el capítulo 2, evitar el pecado en la vida de un hijo de Dios. El estudio de esta carta no hará que dejemos de pecar, pero sí nos ayudará a pecar menos. Por lo tanto, fue escrita para enseñarnos a evitar el pecado. En capítulo 2 y versículo 12 encontramos otra de las razones y es el perdón de pecados. El texto dice así: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Continuamos ahora con el capítulo 2 en versículo 26. Esta epístola fue escrita también para proteger al Hijo de Dios de las influencias malignas de este sistema mundano. Allí dice: os he escrito esto sobre los que os engañan. La palabra seducir viene del griego y significa que causa admiración o conducir por el mal camino. En otras palabras, Juan está diciendo: siento que tengo que escribir acerca de estos hombres que podrían llevar a mis amados por el camino equivocado. Aquí el apóstol se está refiriendo a los falsos apóstoles, a aquellos hombres que están comprometidos en un esfuerzo por sacar a los cristianos de la comunión en la iglesia. Observe que este versículo comienza con las palabras: os he escrito esto. ¿A qué se refiere cuando utiliza la palabra esto? Bueno, creo que se refiere a la descripción del anticristo en el capítulo 2, versículo 18 hasta el 25, y también advierte al respecto. ¿Ha observado usted estos versículos? Dice: hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Él está hablando respecto a aquellos que se oponen a la verdad de Dios, y el cristiano necesita ser protegido de todo eso. Existen muchos peligros que acechan al cristiano, pero ninguno es más dañino que aquellos que utilizan el engaño. Juan se refiere a ellos: los que os engañan. No se presentan en forma abierta, sino como amigos profesantes de la fe y aún como creyentes. La historia del hombre es un archivo de seducciones similares. La seducción sutil causó la caída de nuestros primeros padres, allá Adán y Eva. Lo leemos allá en Génesis 3, 1 y 2, pero también hay una referencia en 2 Corintios 11, 3. Vemos la estrategia del diablo para seducir, para conducir por el camino del engaño. Cristo advirtió a sus discípulos que el aumento de falsos profetas caracterizaría el final del siglo en Mateo 24, 4 y 5. Pablo hizo una advertencia similar cuando escribió a los Corintios en capítulo 11, versículos 13 al 15. La iglesia necesita ser advertida respecto a los que seducen, a los que deliberadamente conducen por el camino del engaño a cristianos profesantes y aún los verdaderos. El apóstol Pablo advirtió que los últimos días estarían caracterizados por la actividad exitosa de estos engañadores. Leemos en 1 Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. La frase "en los postreros tiempos" se refiere a un tiempo posterior al que fue escrita la epístola, obviamente. No se refiere aquí a la apostasía final que se manifestará después del rapto de la iglesia, como se sugiere en 2 Tesalonicenses 2, sino más bien se refiere a aquellos sucesos de la iglesia que la conducirán hacia aquel período. Pablo estaba advirtiendo acerca de espíritus seductores que llevarían a algunos a apartarse de la fe. También en 2 Timoteo, capítulo 3 y versículo 1, Pablo dijo: en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y en el versículo 13 dice: mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. En ese pasaje de 2 Timoteo, la frase "en los postreros días" se refiere al tiempo final de la dispensación de la iglesia. Ahora, en 1 Timoteo 4:1, Pablo está hablando de aquellos días más cercanos a la escritura de esa epístola. Pero en 2 Timoteo 3:1, tiene en mente aquel tiempo cercano al final del presente siglo.
No obstante, en ambos pasajes sobresale la advertencia respecto a los espíritus engañadores. El accionar de estos engañadores será progresivamente mayor. Los engañadores son espíritus malos, expertos en alianzas impías, en apartar a los hombres de la verdad de Dios. Se acercan a los jóvenes en la etapa de las dudas intelectuales y les insinúan que la verdad es falsa. Estos impostores impíos tienen una forma para engañar. Desde los primeros tiempos de la Iglesia, estos mentirosos fueron poniendo lentamente sus raíces cada vez más profundas en la Iglesia. Estos hombres malvados, con sus negaciones blasfemas, están reuniendo sus fuerzas para un ataque final que precederá a la venida de nuestro Señor Jesucristo y están haciendo mucho daño. Hoy lo vemos en la escuela primaria, en la secundaria o preparatoria y las universidades, y está trepando a algunos púlpitos también. Esa clase de neoortodoxia, de liberalismo, que niega que la Biblia es la palabra de Dios y sugiere que solo en parte contiene la palabra de Dios. En el siglo XVI, Calvino escribió su exposición de 2 Timoteo 3:13 y dijo que estos engañadores tendrían éxito en herir y corromper a otros. Escuche esto, por favor, con atención. Una persona sin escrúpulos siempre será más efectiva en destruir que 10 maestros en construir, aunque trabajen con todas sus fuerzas. Tal como un fabricante de armamentos, el diablo ha mejorado sus armas para atacar la mente de los hombres. Los emisarios de Satanás muestran hechos cada vez peores. Este es un progreso mal dirigido. Podríamos llamarle progreso pervertido porque sus artículos y sus comercios tienen que ver con el fraude. Ofrecen el Evangelio, pero es un Evangelio falsificado. No es el verdadero Evangelio de la gracia de Dios. En realidad es una perversión del Evangelio de Cristo. Pablo menciona esto en su epístola a los Gálatas, capítulo 1, versículos 6 y 7. Dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Simplemente estaba diciendo que es una clase diferente de evangelio, es una perversión del evangelio puro, no adulterado, de la gracia de Dios. Y en 2 Corintios 11:13, Pablo nos dice que estos maestros se disfrazan como apóstoles de Cristo. En realidad son demonios que habitan en el hombre y controlan sus mentes, y estos profesan ser cristianos, pero la verdad es que están llevando a la gente por un camino de engaño. Son llamados espíritus engañadores y tienen lo que Pablo llama doctrinas de demonios. Ahora en 1 de Juan 2:18 leemos: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Nosotros sabemos que estamos en el tiempo final de este mundo presente. Es el último tiempo. Nadie puede decir cuánto durará. Pero ya en 2 Corintios Pablo nos había dicho que habría grandes peligros. Y ahora Juan, en el capítulo 2 y versículo 17 de esta su primera carta, nos dice: el mundo pasa, y el versículo siguiente dice: y este es el último tiempo. En toda la Biblia, el último tiempo es también llamado los últimos días. Por ejemplo, en 2 de Pedro 3:3, el tiempo exacto de su cumplimiento no está revelado en la Biblia. No sabemos cuándo vendrá el Señor. Esto lo dice Mateo 24:36. Pero sí sabemos que nuestra época terminará con el regreso del Señor Jesús para llevar a su iglesia, y mientras el tiempo avance, nos acerquemos más y más al final de la era de la gracia, el sistema del anticristo, representado por líderes religiosos, predicadores, trabajadores sociales, psicólogos, filósofos y psiquiatras, etcétera, estarán llevando a la gente al engaño, y esta clase de engaño irá en aumento. Este tiempo se caracterizará por la presencia de muchos anticristos. El cumplimiento del tiempo estará marcado por la aparición de la persona conocida como el anticristo. Ahora, los anticristos
son precursores de aquella persona maligna, aquel hombre de pecado, el hijo de perdición, como lo denomina 2 Tesalonicenses 2:3. La palabra anticristo es usada en el Nuevo Testamento solo por Juan. Está aquí en 1 de Juan 2:18 y 22, en 2 de Juan 4:3 y también versículo 7. Ahora, ¿qué significa la palabra anticristo? El prefijo anti significa en contra de Cristo o en lugar de Cristo. Algunos estudiantes de la Biblia sugieren que estos dos significados pueden estar combinados. Así que la palabra puede significar uno que asume la apariencia de Cristo, pero que en realidad se opone a Él. En otras palabras, se presenta a sí mismo como estando a favor de Cristo, pero en realidad está en contra de Él. Ahora, observe el versículo 19 del capítulo 2. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Aquellos malvados engañadores se habían asociado a la comunidad cristiana y probablemente al comienzo no podían distinguirse de los verdaderos creyentes. En otras palabras, la cizaña estaba con el trigo y eran tan parecidas que no podían distinguirse, pero el tiempo reveló que ellos no eran participantes de la naturaleza de Dios. Ellos nunca compartieron la vida de Dios junto a los hijos de Dios. Ahora, preste atención, estos no eran reincidentes en un error. En realidad, nunca habían sido salvos. Sin duda se pensaba que eran ovejas, cuando todo el tiempo en realidad fueron aquellos que Pedro describe en 2 de Pedro 2:22. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. ¿Por qué el perro vuelve a su vómito? Porque tiene la naturaleza de perro, la cual nunca fue cambiada. ¿Y por qué la puerca lavada vuelve a revolcarse en el barro? Porque tiene naturaleza de puerca. Esa naturaleza nunca ha sido cambiada y por lo tanto Juan está diciendo simplemente que la razón por la cual salieron de nosotros es porque en verdad nunca fueron de nosotros. Dieron prueba de apostasía, que nunca habían pertenecido verdaderamente a la familia de Dios, nunca fueron parte de los nacidos de nuevo o de los hijitos. Se habían alejado de la verdad, pero asumiendo una posición de aceptación mental de la verdad. Hay mucha gente como estos hoy en día. Aceptan ser miembros de nuestras iglesias, han sido examinados por un pastor o cuerpo de diáconos o cuerpo de ancianos o por un comité y tienen las respuestas y dicen: yo creo en Jesucristo, y por la confesión de su fe son recibidos en la membresía de la iglesia. Pero indudablemente algunos de estos que profesan ser salvos en realidad nunca han nacido de nuevo. Tienen una fe académica o intelectual o de conocimientos nada más. Manifestaron tener a Cristo, pero experimentalmente nunca conocieron lo que significa nacer de nuevo. Se han desviado de la fe y han negado la deidad de Cristo, probando que nunca pertenecieron al cuerpo de Cristo. Su renuncia a Cristo es la naturaleza esencial del anticristo. Esto es lo que él hace: niega que Cristo sea Dios. Judas Iscariote mostró ser un precursor de los muchos anticristos al renunciar al Señor Jesús. Frecuentemente nos referimos a él como Judas Iscariote, el que también le entregó o traicionó. He observado que esta frase aparece varias veces en las Escrituras. Aparece en Mateo 10:4, aparece en Mateo 26:14 al 17, también Mateo 26:25 y también Mateo 26:47 al 50, como así también en Mateo 27:3. Así vemos que Judas, un anticristo, era un maestro del engaño y salió de acuerdo a Juan 13:30. ¿Por qué? Porque él nunca había sido uno de los hijitos a quien Jesús hablaba en Juan 13:33. Era el tesorero del grupo, llevaba la bolsa y los registros del dinero, pero nunca había sido salvo. Algo interesante, nuestro Señor nunca usó la palabra hijitos para dirigirse a sus discípulos hasta después que Judas salió.
No fue hasta que él dejó el grupo que nuestro Señor le dijo a sus discípulos: ahora, hijitos. Dicho sea de paso, ese término Juan lo utiliza para referirse exclusivamente a aquellos que han nacido de nuevo, para diferenciarlos de los que salieron. Entre los hijitos hay profesantes, pero Juan dice que ellos salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Observe 1 de Juan 2:22. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. El artículo definido aparece antes de la palabra mentiroso, es decir, no es un mentiroso, sino el mentiroso. Está identificado. El anticristo, quien será la encarnación de Satanás, representa todo lo que es falso, particularmente en su abierta oposición a Cristo. Nuestro Señor dijo a los fariseos en Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Él es el que habitualmente niega la esencial deidad y humanidad de nuestro Señor Jesús. Luego del rapto de la Iglesia, el anticristo se exaltará a sí mismo como Dios, haciéndose pasar por Dios. Lo leemos en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 3 al 4. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Aquí el hombre de pecado es el anticristo, quien se mostrará a sí mismo en contra de Dios, en contra de Cristo, y se ofrecerá a sí mismo en el lugar de Cristo. Ahora, en este versículo que acabamos de leer, particularmente el versículo 22, observe las palabras mentira y mentiroso. Aparecen en 1 de Juan no menos de 8 veces. Capítulo 1, versículos 6 y 10. Capítulo 2, versículos 4, 21, 22 y 27. En capítulo 4, versículo 20. Y en capítulo 5, versículo 10. La palabra mentira viene del griego pseudo, que significa falso, por lo tanto una falsedad, una mentira. El 9º mandamiento prohíbe a los hijos de Israel llevar falso testimonio. Lo leemos en Éxodo 20:16. En Proverbios 6 nos dice que Dios odia la lengua mentirosa. Se prohíbe a los cristianos mentir o ser falsos. Lo podemos leer en Colosenses 3:9. En Apocalipsis 21:8 dice que todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Estas son palabras solemnes tomadas de la Biblia y deberían desafiarnos a estudiar estos textos de 1 de Juan que se refieren a estos mentirosos. En el versículo 23 dice, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Este versículo está relacionado con el final del versículo 22. Es el anticristo el que niega al Padre y al Hijo. Como ningún hombre ha visto a Dios, Él se manifiesta a través de Cristo. Entonces podemos decir que el que rechaza al Hijo también rechaza al Padre. Todo aquel que se asocia a la mentira, que niega la unidad eterna de Jesucristo con el Padre, cae en la misma condenación del anticristo. El versículo 23 enseña la unidad esencial entre Dios el Padre y Dios el Hijo. Pero más que esto, enseña que negar al Hijo es separarse uno mismo del Padre. No es posible negar la deidad de Jesucristo y reconocer la paternidad de Dios. ¿Por qué? Ambos hechos son completamente incongruentes. Es necesario que uno reconozca todo lo que la Biblia enseña acerca de Jesucristo si es que uno va a tener una relación correcta con Dios como su Padre. Tiemblo al pensar en el destino de aquellos falsos maestros del primer siglo que rechazaron a Cristo de acuerdo a Juan 5:18. ¿Y qué sucederá con los falsos religiosos de hoy que niegan a Cristo?
Seguramente cuanto más luz reciban, mayor será su condenación. Aquel que niega al Hijo, niega también al Padre, y por lo tanto es un hombre condenado. Amigo mío, lo que usted piense respecto a Jesús es de vital importancia. Primera de Juan 2:24 dice, lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. También vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Aquí la apelación de Juan está dirigida a los hijitos, para que no se dejen seducir por los falsos maestros. Si la verdadera doctrina relacionada a la persona del Señor Jesucristo permanece en ellos, esto indicará su relación tanto con el Hijo como con el Padre. Y esto es lo que no hacen los falsos maestros. 2 veces en este versículo 24 se menciona la frase, lo que han oído desde el principio. Recuerde el capítulo 1, versículo 1 de esta epístola. Esta frase se refiere a lo que habían aprendido de Cristo mismo al comienzo de su ministerio público. La epístola de Juan mantiene un fuerte énfasis de que el cristiano debe estar alerta respecto a los falsos maestros. El engaño caracterizará nuestro tiempo y su final. Algunos de los engañadores presentarán su fraude bajo la máscara de la nueva ortodoxia, pero el hecho de que parten de la palabra de Dios escrita no los hace menos falsos. El primer mensaje esencial que vino de nuestro Señor durante sus años de enseñanza aquí en la tierra no puede ser mejorado. Por lo tanto, permanezcamos en lo que hemos oído desde el principio. Dios nos dirá que en asuntos que pertenecen a la revelación divina no hay nada nuevo. Que lo que usted ha escuchado permanezca firme y fresco en usted, mi amigo. Queridos oyentes, no se aparten de la Biblia, la palabra de Dios. Tengan cuidado de aquellos que vienen con sorprendentes nuevos descubrimientos acerca de Dios o de Cristo o de la Biblia. No hay nada nuevo bajo el sol. Aférrese a la santa palabra de Dios y el mensaje alcanzará a cualquiera que no haya recibido al Señor Jesucristo. Por favor, le imploro que confíe en el Hijo de Dios ahora. Recíbale como su Salvador y Señor, y Dios en su gracia y misericordia le salvará. Usted estuvo escuchando Hora de Estudio Bíblico con el maestro el doctor Lehmann Strauss. Si desea escuchar una vez más este mensaje, visite nuestra página en la internet www.bbnradio.org. Le dejamos la invitación para que el día de mañana nos acompañe aquí, en este mismo horario y punto del dial. Hora de Estudio Bíblico es una producción de BBN.